Ingresando los colegas. Esperando. Bueno, estamos grabando. Bienvenidos todos a otra de nuestras charlas, todo lo que debes saber sobre. El día de hoy, todo lo que debes saber sobre el asma en niños y el uso de Montelukast. En el día de hoy, gracias al Laboratorio Casasco, que tenemos los representantes acá, Alberto Checopar, Antonio Norato y Cristian Rondina. Tenemos, gracias a ellos, la presencia de María Verónica Sousa, médica, especialista en alergia e inmunología, especialista en pediatría, egresada de la UBA, diploma de honor, miembro titular de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y médica de plantel del Hospital de Niños Pedro Elizalde. Muy buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, es un placer, y muchísimas gracias a Casasco como siempre, a todos. No me quiero olvidar de nadie, así que hablo todo en forma general, y a todos los doctores que decidieron tomarse un ratito para asistir a esta charla, les agradezco muchísimo. Muchísimas Cristian. gracias también a todos los colegas por estar hoy acá. La verdad, muchísimas gracias por tomarse este tiempo, que normalmente para nosotros es tiempo de descanso, siesta, para instruirnos y para aprender de la doctora. Sí, Alberto, te escucho. Te pido, fíjate si en la planilla está mal escrito, pero es Alberto Etchepare, no es Echecopar. Ah, perdón. Ni Alfredo, como alguna vez también me dijiste. Simplemente para Alberto que lo... Etchepare. Etchepare, exactamente. Listo. Bárbaro, gracias. Anotado. Bárbaro, me alegro. Gracias. Queda en vos, María. Bueno, bárbaro. Bueno, como dijo Cristian, la idea es comenzar con un video para que puedan entender un poquito más didácticamente qué es el asma, y a continuación sigo con la presentación del asma, interrumpo después con otro video para ver la parte de antileucotrienos y después obviamente seguimos con la presentación. Bueno, espero que disfruten de esto y que les pueda ayudar muchísimo. Comparto pantalla y me dicen si se escucha bien. Un segundo. Tenemos una colega que está compartiendo pantalla al mismo tiempo que vos. Ah. Norma Bringas, por favor. No puedo. No puedo ver la mía. Aguantamos un cachito. Ahí está, listo. Ahora compartí tranquila, María. Ok, debería estar ahí. Vuelvo de nuevo por las dos. Ahí está compartiendo. Díganme por favor si se escucha. El asma es una condición respiratoria crónica donde las vías respiratorias de los pulmones están inflamadas y estrechadas, ocasionando disnea, sibilancias, opresión en el pecho y tos. Los síntomas se presentan como episodios recurrentes llamados ataques de asma, más comúnmente durante la noche y temprano por la mañana. El asma usualmente se diagnostica durante la infancia y dura de por vida. Los pulmones consisten en millones de tubos de aire o vías respiratorias, llamadas bronquios y bronquiolos, que conducen aire hacia adentro y fuera del cuerpo. Las vías respiratorias tienen una capa de músculo liso en su pared que les permite constreñirse o dilatarse.
En respuesta a la mayor demanda de aire del cuerpo, como durante el ejercicio, las vías respiratorias se dilatan para aumentar el flujo de aire. Por otro lado, en la presencia de contaminantes en el aire, las vías respiratorias se constriñen para evitar que los pulmones sean contaminados. En las personas que sufren de asma, estas vías respiratorias están inflamadas, estrechadas y se vuelven más sensibles a ciertas sustancias. El ataque de asma o exacerbación ocurre cuando las vías respiratorias reaccionan a estas sustancias. Durante un ataque, el músculo liso se contrae, comprimiendo las vías aéreas, haciéndolas aún más estrechas. La secreción de moco también se incrementa, lo que obstruye aún más las vías respiratorias. El asma es más comúnmente considerada como una enfermedad de respuesta inflamatoria, donde el sistema inmune del cuerpo reacciona exageradamente a ciertos agentes ambientales. Las causas del asma son complejas y no se entienden por completo, pero probablemente involucran los componentes tanto genético como ambiental. Los desencadenantes son factores que inician los ataques de asma. Estos pueden ser muy diferentes de una persona a otra. Los desencadenantes comunes incluyen alergenos como el polen, el pelaje animal, la caspa de las mascotas, los sulfitos en las conservas, irritantes como el humo del cigarrillo, productos químicos industriales, polvo, productos químicos domésticos, medicamentos como la aspirina, betabloqueadores, actividades físicas, ejercicio. No existe cura para el asma. La forma más efectiva para manejar los síntomas es identificar los desencadenantes de los ataques de asma y evitarlos. Hay dos clases principales de medicamentos: broncodilatadores, sustancias que dilatan bronquios y bronquiolos, se utilizan como alivio a corto plazo de los síntomas. Moderadores de la inflamación, como los corticosteroides, son tomados como tratamiento a largo plazo. Los inhaladores para el asma se utilizan para administrar el medicamento a los pulmones. Un número de condiciones tienden a ocurrir con mayor frecuencia en personas con asma y deben ser tenidas en cuenta al tratar el asma. Estas incluyen alergias, enfermedad por reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del sueño y sinusitis. Bueno, ahí me escuchan bien también. Perfecto, se te escucha perfecto. Genial. Bueno, ahora sí les comparto pantalla con el Power. Un segundo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y bueno, cuando empezamos a definir, y como vieron en el video, qué es el asma, fíjense qué importante, porque esto es un concepto que se pueden llevar y a partir de este concepto cambió la historia del asma. El asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica. Eso antes no se consideraba y por supuesto que a partir de eso cambió también el tratamiento del asma y la sobrevida del asma. Entonces, se define de esa manera. Recuérdenlo, enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde participan estas células o mediadores de la inflamación y está condicionado, por supuesto, por factores genéticos, porque obviamente no es lo mismo una persona que no tenga antecedentes familiares como las personas que sí lo tienen, y cursa con una hiperrespuesta bronquial, es decir, el bronquio se pone como más hiperreactivo, por eso se llama hiperrespuesta, y una obstrucción al flujo aéreo, total o parcial, pero reversible, ¿sí? Eso también es importante. Recuerden que es reversible ante beta 2, ante algunos, como decían en el video, algunos agonistas que vamos a ver después, de que producen broncodilatación, y es un punto fundamental para que tengan en cuenta, a diferencia del EPOC, que en ese caso no sería reversible. Entonces, enfermedad inflamatoria crónica, recuerden eso, recuerden factores genéticos y recuerden también que es reversible. Con respecto a la prevalencia, obviamente varía en todo el mundo, pero más o menos digamos, lo que se establece en 2015 es que la prevalencia del asma ha aumentado en todo el mundo.
Desde el 90 hasta el 2015, por lo menos un 12%, y la tasa de mortalidad por edad está disminuyendo bastante y tiene que ver con este nuevo tratamiento que ya lo llevamos hace muchos años a partir del cambio que tuvimos en la definición como un proceso inflamatorio crónico. Bien. Como dijimos, también es importante saber cuáles son los factores asociados a un asma. Y en este caso vamos a encontrar atopía, y ahí ven pacientes que tienen rinitis, pacientes que tienen rinoconjuntivitis o pacientes que están con dermatitis atópica, ¿sí? Atopía significa probabilidad de tener una enfermedad en forma genética de alergia, ¿sí? La tendencia a hacer alergia se denomina atopía. Bueno, la menarca precoz, la obesidad, la hiperrespuesta bronquial y la rinitis. Son todos factores de riesgo que están asociados al asma. También existen factores protectores y factores de riesgo, como ser la edad materna, la preeclampsia, que es la hipertensión, la prematurez obviamente condiciona también al asma, la cesárea, que tiene que ver con que no pasa por el canal del parto, porque de esa manera ustedes saben que existen los que es la microbiota. La microbiota tiene que ver, cada vez se le está dando más importancia y tiene que ver justamente con que el paciente reciba esas microbiotas a través del canal vaginal y pueda tener menos predisposición a producir un asma o producir una alergia. Así que es súper importante también como factor perinatal. La ictericia neonatal también la favorece. Obviamente, como factor protector, la lactancia es muy importante, sumamente importante. El consumo, obviamente, de tabaco es lo contrario. Es importantísima la dieta materna, la dieta del lactante, ¿no? Y la función pulmonar del neonato. Con respecto a los factores ambientales, ¿por qué ha crecido el asma? ¿Por qué tenemos tanto asma? Y bueno, esto tiene que ver con varios factores. Factores de tipo, bueno, como lo ven en el dibujito, la contaminación ambiental, los alergenos, que pueden ser laborales o no, las infecciones respiratorias, todos los aeroalergenos, tabaco. Ustedes saben que en alergia nosotros le decimos alergenos indoor y outdoor, fuera de casa y dentro de casa. Los indoor son todo lo que sería ácaros y bueno, los animales también podrían ser, como gato, perro, que son los más preponderantes, y outdoor, que son todos los pólenes, el pool de pólenes que nosotros tenemos afuera. También existen fármacos que predisponen al asma, pueden ser paracetamol, pueden ser antiácidos, los antibióticos y la terapia hormonal sustitutiva. Este es un cuadrito donde tienen todo que está basado en la guía GINA. Ustedes saben que existen dos tipos de guías para, digamos, que se hicieron como para poder nosotros tener al alcance el tratamiento, los síntomas, los desencadenantes. Y esto se llama GINA y GEMA. GEMA es esta en realidad, perdón, que corresponde a España, y GINA es la otra de las guías. La primera en hacerse fue GINA y después se hizo GEMA, pero bueno, que es guía española de asma. Y ahí les muestra lo que les estaba diciendo recién. Fíjense en los factores ambientales, atmosféricos, como es la polución, como son algunos pólenes, los domésticos que les decía, los indoor, que tiene que ver con los ácaros del polvo, hongos y virus, y bueno, en el otro cuadrito aparecen fármacos y fíjense que otros aparecen alimentos. Alimentos, en primera instancia está la leche de vaca, es decir, la proteína de leche de vaca, la proteína de huevo, frutos secos, y fíjense que tiene que ver más que nada con los alimentos que se relacionan en la infancia. El primer alergeno y el más importante que tienen que considerar siempre frente a un broncoespasmo, pensando, obviamente hay otros síntomas, no solamente es el broncoespasmo, es la alergia a la proteína de leche de vaca. Bien.
Existen factores también laborales, porque obviamente depende de dónde está inmerso el chico. A veces trabaja con el padre, o a veces está en una misma casa donde puede trabajar sus padres. Y bueno, es importante en medio ambiente laboral también preguntarle a los papás en dónde viven cada uno de los chicos, porque puede predisponer, por supuesto, a su asma. ¿Y cuál es la patogenia? Es decir, bueno, este gran cuadro que parece algo difícil, pero la realidad es que esto es la película, digamos, las células que tienen de barrera para que ingrese cualquier alergeno, puede ser un virus, puede ser una bacteria. Una vez que ingresa, se la presenta a una de las células, que es esta, que es la dendrítica, que tiene que ver con una célula que se llama de presentación, y esta se la va a presentar también a una célula T, y la célula T va a generar lo que nosotros decimos TH2 o TH1. TH2 habla de predisposición alérgica, y esta célula a su vez genera una interacción a través de liberación de interleuquinas con otras células, y acá tenemos las más importantes para que recuerden siempre, que son los eosinófilos y los mastocitos, ¿sí? Son las células más importantes de la alergia, porque estas células van a tener unos gránulos adentro de ellas que van a liberarse, y al liberarse van a producir justamente todo lo que sería la broncoconstricción, la vasodilatación en las urticarias, bueno, en este caso, edema, producción de moco. Entonces son las responsables de producir todos estos factores. Y además de ello, bueno, van a ver que hay otras cosas que se liberan, no solamente eso lo hacen a través de la liberación de histamina, pero en realidad también se libera y se produce esto a través de la liberación de leucotrienos, que lo vamos a ver más adelante. Con respecto entonces a los mecanismos de obstrucción, ¿por qué se obstruye la vía aérea? Entonces tienen la contracción del músculo liso bronquial, se contrae, se genera edema dentro de la vía respiratoria, se genera secreción, hipersecreción de moco, y esto va a producir, por supuesto, cambios, y fíjense acá qué importante, todos los cambios que se van produciendo en la vía aérea, cómo se va cerrando los bronquios, cómo va produciéndose el cierre de los bronquios, y por eso obviamente vamos a encontrarnos con una estructura totalmente distinta, anómala, en función del asma bronquial. Entonces se produce una contracción excesiva del músculo liso, porque saben que los bronquios tienen músculo, ¿sí? Se desacopla la contracción de la vía respiratoria, se engrosa la pared de la vía respiratoria, y además existen nervios sensoriales sensibilizados. Ustedes saben que hoy en día se considera tanto la vía aérea superior como la vía aérea inferior una sola vía aérea, y es muy importante también tener en cuenta que el paciente no curse con, por ejemplo, rinitis, porque existe como una conexión, como un cablecito que une desde la rinitis a los bronquios, que produce broncoespasmo. Esto se los adelanto para que lo sepan, porque es muy importante la coexistencia, 80%, que curse con rinitis alérgica. Por lo tanto, el asma infantil es una enfermedad, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la infancia. Se estima, como les dije, la mitad de los adultos con asma ya lo eran en la infancia, y la presencia de atopía personal, ¿sí? Recuerdan esto de predisposición genética a tener una alergia, y familiar, es el factor de riesgo más importante para el desarrollo posterior del asma. ¿Por qué? Porque el paciente que es chiquitito puede empezar con problemas de hiperreactividad bronquial, y más adelante de grande podría, si es tratado, no llegar a un asma. Eso nosotros lo denominamos fenotipos. Hay diferentes fenotipos que ya después se los voy a decir. Entonces dijimos que es muy importante para el desarrollo posterior del asma la atopía personal familiar, la edad del paciente, la gravedad de la frecuencia que esto se produce, el sexo masculino tiene más prevalencia, y los antecedentes de que se haya topado con
de una bronquiolitis, obviamente hablamos de bronquiolitis, sería el sinónimo de broncoespasmos en bebés, ¿sí? A través de 2 virus que son los más importantes que lo generan, que es el virus sincicial respiratorio y el rinovirus. Entonces, como les decía, existen fenotipos, formas de presentación en los niños sibilantes, en los niños que hacen ese silbido. Entonces existen sibilancias precoces y transitorias, que sabemos que no van a futuro a producirse, digamos, en la edad mayor ningún tipo de asma, pero bueno, que comienzan antes del primer año y en general a los 3 años estos ceden. Generalmente tienen valores de IgE, esto recuérdenlo, la inmunoglobulina E es marcadora de alergia, ¿sí? Entonces nosotros cuando hacemos y vemos el paciente, no siempre igual da altamente, no siempre da elevada, pero es muy importante a tener en cuenta en función de que si nos da elevada sabemos que hay un componente alérgico muy importante. Pero también es importante las IgE específicas, es decir, a veces nos encontramos que hay médicos incluso que piensan que porque tienen una IgE total normal, los pacientes no son alérgicos, y no es así. Nosotros lo vemos a través después de las pruebas cutáneas que hacemos o lo vemos a través de las IgE específicas, es decir, le pedimos específicamente a, por ejemplo, los ácaros, le pedimos específicamente a los epitelio de perro, de gato o a los pólenes y nos da positivo. Después las sibilancias persistentes, pero no atópicas, también comienzan generalmente antes del primer año y persisten hasta los 6 años de edad. Y después tienen las de inicio tardía atópicas, es decir, alérgicas, que en el primer episodio aparece en general después del año y predomina estas en varones. Por supuesto, si esta es atópica, es lo contrario a la primera o a esta, y en realidad va a tener una IgE elevada, va a tener las pruebas cutáneas positivas, esos prick test que nosotros hacemos que tienen que ver para colocar digamos, los alergenos, diferentes extractos de alergenos, y saber que esos extractos de alergenos, cuando lo relacionamos con un control positivo y un control negativo, que generalmente es solución fisiológica histamina, se aparece como una roncha, ¿no? Y medimos esa roncha y nos dice que el paciente es alérgico o no es alérgico. Pero también tenemos que hacer diagnóstico diferencial. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener en cuenta las diferentes patologías que se pueden presentar en un niño. Por ejemplo, la fibrosis quística, que tiene que ver en pedir el test del sudor y saber si ese paciente tiene antecedentes, tiene predisposición a tener, digamos, otras enfermedades como también bronquiectasias. Una disquinesia ciliar es cuando los cilios, que son los pelitos que tienen los bronquios, no funcionan bien. La enfermedad crónica del prematuro, ¿sí? Una aspiración crónica, que además obviamente va a producir una dificultad al tragar, una aspiración de cuerpo extraño. El reflujo es importantísimo. Nosotros buscamos siempre en un paciente que está con un asma si no tiene un reflujo gastroesofágico asociado, porque por ahí tratamos el asma, pero nos olvidamos de esas microaspiraciones que produce el reflujo y que podrían producir justamente el broncoespasmo, y si no tratamos el reflujo, nunca va a mejorar nuestro asma o el asma de nuestro paciente. Obviamente también tenemos la traqueomalacia, que es ese sonido agudo o esa inmadurez que tiene la tráquea, que da un sonido parecido. Tienen la disfunción respiratoria o obstrucción laringea, esa tos psicógena, hay pacientes que tienen más en los adultos. La tuberculosis, siempre generalmente pedimos una PPD. La enfermedad intersticial, cardiopatías congénitas, ¿sí? O tumores. Hay una frase muy común en nosotros que siempre decimos, no todo lo que sibila es asma. Y acá es esto, ¿sí? No todo lo que sibila es asma. Y entonces tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Las cardiopatías congénitas, bueno, yo tengo una frase que, bueno, un ecocardio a un recién nacido no se le niega nunca. Me parece digamos, un control cardiológico cuando nace el paciente. Realmente, bajo mi experiencia, he tenido bastantes hallazgos y no siempre se ha traducido en un, por ejemplo, control, digamos, de tipo auscultatorio, pero sí ante un ecocardio que no le produce nada al paciente, he visto cardiopatías congénitas a temprana edad para poder solucionarlo. Y existe un índice predictivo que nosotros decimos la posibilidad de tener asma, donde tenemos que
tratar de ver los lactantes, porque en los lactantes no podemos hacer una función para ver la función respiratoria, que es la espirometría, digamos. Entonces tenemos que tratar de dilucidar si va a ser o no asmático. Para eso tenemos este índice predictivo, donde tienen criterios mayores, criterios menores. Y los criterios mayores, fíjense que es el diagnóstico de asma de alguno de los padres, o sea, es sumamente importante si saben si los padres tienen asma, ¿sí? Nos vamos a los tíos a veces y a los primos, pero los padres es fundamental. Y el diagnóstico de eczema atópico. Fíjense que es muy importante la dermatitis atópica en estos pacientes, porque va a determinar que probablemente sea un asmático, ¿sí? Con 2 criterios menores también podemos y uno mayor, podemos determinar también la posibilidad o el índice predictivo de asma. Y fíjense que los criterios menores son presencia de rinitis alérgica, sibilancias no asociadas a resfríos, eosinofilia, es decir, valores elevados de eosinófilos en sangre. Valores predictivos para el diagnóstico de asma tiene que ver una positividad de un 77% y un valor predictivo negativo de un 68%. O sea, nos acercamos bastante mediante estos criterios a saber si el paciente va a tener asma a través de 3 o más episodios al año, ¿sí? Durante los primeros 3 años de vida que cumplan un criterio mayor o 2 criterios menores. Entonces, realmente es importante. Esto también cambió un poquito las normas de GINA o de GEMA, y fíjense que tomó relevancia esto de que antes se hablaba de 2 broncoespasmos por semana y ahora se está hablando de con 2 broncoespasmos por mes podríamos tratar al paciente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico en chicos un poquito más grandes o en chicos menores? Pero bueno, en realidad, digamos, lo principal va a ser el interrogatorio a través de la clínica. Obviamente le vamos a preguntar si tiene sibilancia, si tiene pitido, si suena el pecho. Eso es muy característico y el paciente lo refiere. Si tiene disnea, es decir, cansancio y hace que se agite, si tiene fatiga al caminar o al hacer algún ejercicio, si tiene opresión torácica o si tiene tos, ¿sí? La tos es una de las principales causas de asma, así que es sumamente importante diferenciar el tipo de tos para poder hacerlo. Y existen preguntas claves para la sospecha de asma, que esto lo tienen en las guías GEMA, como ser si ha tenido alguna vez pitos en el pecho, porque esto es español, si ha tenido, que serían las sibilancias, ha tenido tos, sobre todo en las noches, ha tenido dificultad para respirar en alguna época del año, dificultad para respirar en otras, ha padecido resfríos que le duren por más de 10 días o le bajen al pecho, porque en realidad el paciente generalmente se acompaña de rinitis, que era lo que les decía, y siempre se encuentra como resfriado. Él siente que está resfriado continuamente, y cuando el paciente siente que está resfriado continuamente, en realidad seguramente es una rinitis alérgica. No es que está resfriado, y ahora que estamos con el tema de COVID, más se los asevero para puedan diferenciar justamente el paciente que ya tenía rinitis del paciente que lo hace por primera vez. Bueno, ha utilizado medicamentos inhalados, eso también, y que le alivien, porque por ahí el paciente dice, no, yo no tengo asma, pero bueno, ¿y con qué te dieron? Y me dieron salbutamol. Bueno, entonces, ¿y mejoraste? Sí. Bueno, entonces hablamos que seguramente eso fue un broncoespasmo, ¿sí? Si tiene algún tipo de alergia o algún antecedente familiar. Son variables, por supuesto, en tiempo, en intensidad, en predominio, por supuesto, nocturno. ¿Por qué tiene un predominio nocturno? Porque nosotros tenemos un corticoide endógeno y ese corticoide propio endógeno baja durante la noche. Por eso es que la mayoría de los broncoespasmos o crisis asmáticas se producen durante la noche o la madrugada. Y lo mismo las laringitis, provocado por diferentes desencadenantes, pero en realidad es importante que sepan eso. La función pulmonar en el adulto, bueno, obviamente en un chico mayor de 6 años ya se puede hacer también mediante una espirometría, y esta espirometría nos va a determinar una curva que va a determinar el grado de obstrucción que tiene el paciente, y esto tiene un número que, bueno, nos establece si está obstruido o no. Después, obviamente, le hacemos un nuevo PAF de un broncodilatador, que generalmente es el salbutamol, y vemos que hay reversibilidad. Esto es lo que les decía, ¿sí? Reversibilidad a la respuesta de la obstrucción del flujo aéreo.
Existe también otro método que se llama FeNO, que es fracción expirada de óxido nitroso, que habla de inflamación, ¿sí? Inflamación eosinófila. Y generalmente también la vamos a ver aumentada en los pacientes con asma, pero fíjense que no excluye el diagnóstico. Es decir, si realmente lo que marca mayormente es la inflamación que tiene este paciente, pero si viera normal, no excluye el asma, sobre todo en personas que no son atópicas, que no son alérgicas. Y acá tienen un lindo cuadro que, bueno, a veces confunde, pero en realidad la realidad es que si yo puedo hacer una espirometría y me da un valor determinado que determina que tengo una obstrucción, obviamente le hago la prueba de broncodilatador. Si esta es positiva, obviamente ya doy diagnóstico de asma. Si la prueba es negativa, bueno, puedo llegar a ver de hacer algún otro tipo de pruebas o generar, esto mucho en niños no se hace, de provocarlos, ¿no? Con alguna prueba y ver si es positiva la provocación, bueno, va a ser un asma. En cambio, si yo no tengo ningún tipo de disponibilidad, porque en realidad no tengo la manera de hacer una espirometría, porque es un niño menor de 6 años, y entonces yo me veo obligada a ver qué pasa, bueno, yo lo que hago es una prueba terapéutica, es decir, le voy a dar lo que serían tratamientos, que son glucocorticoides inhalados, que después vamos a hablar cuáles son, y le voy a dar salbutamol o SABA, que significa de corta acción, son broncodilatadores de corta acción. Y voy a ver qué pasa. Si tiene buena respuesta, obviamente va a ser también un asma. Entonces lo voy a comprobar a través de otra manera. Y por supuesto el estudio de alergia que hacemos siempre. Como les dije, la determinación de IgE es importantísima. Igualmente yo determino GAME, que son todas las inmunoglobulinas, pero en este caso la GAME sería la G, ¿sí? Que ahora están muy acostumbrados cuando pedimos anticuerpos para COVID, ¿no es cierto? Bueno, esa es la G, la A, que habla más de mucosas, la M y la E. La E es marcadora bien de alergia y pedimos la E específica, ¿sí? Frente, como les dije antes, y hacemos lo mismo con el prick test. Obviamente, frente a determinantes alérgenos, determinantes alergénicos, nos permite discernir si está sensibilizado o no el paciente y además hacer tratamiento con inmunoterapia. Pero acá lo más importante también que se tienen que llevar es que en realidad el tratamiento de un asma o la gravedad en realidad de un asma se basa no solamente en la espirometría, sino que el paciente tenga una adherencia al tratamiento, es decir, que esté controlado o no esté controlado. Yo puedo hablarles de una clasificación de asma intermitente, asma persistente, pero acá lo que remarcamos siempre es si el paciente tiene control o no tiene control de los síntomas. Y esos son los objetivos de nuestro tratamiento, ¿sí? A través de la educación, a través de un montón de factores, no solamente darle el tratamiento adecuado a nuestro paciente, sino educarlo, ¿sí? A cómo tiene que hacer el PAF. Después, cuando termine la charla, si quieren, les muestro a través de una aerocámara. Bueno, un montón de factores, eliminar los alergenos, bueno, pero lo más importante, recuerden esto, el control, porque yo puedo tener un asma leve, pero si no está controlada, se transforma en un asma moderada grave. Entonces, lo más importante es que yo tenga control del paciente. Y existen factores de riesgo para sufrir exacerbaciones, que ustedes saben que, bueno, como les dije antes, el no control. Entonces, obviamente, que tenga un asma leve, moderada o grave, se basa en el control, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que no controla su asma, porque en realidad no se hace el tratamiento, ya pasa a otro grado, digamos, de gravedad. En otros tipos de riesgo para sufrir exacerbaciones son, digamos, que tuvo en el último año una internación por asma, por ejemplo, eso nos sube la graduación de un asma más severo. La no utilización, obviamente, de los esteroides o del broncodilatador o usar el rescate muchísimas veces en el año, fíjense, más de 3 veces al año, más de 2 inhalaciones al día. Bueno, después obviamente lo que sería digamos, la función de lo que les dije antes, cómo hacemos la función respiratoria, determinar la función respiratoria.
El paciente que no tiene dinero, obviamente, para comprar la medicación, sabemos que es un tratamiento crónico y tenemos que darle adherencia al tratamiento, ¿sí? Entonces, es sumamente importante el tema de los costos a veces que hacen que sea un problema para nosotros para sufrir una exacerbación. El uso del cigarrillo, tanto activo como pasivo, el paciente que está con padres fumadores y que fuman dentro de la casa también, y también la obesidad o, digamos, comorbilidades a cargo. El tratamiento. Con respecto al tratamiento, como decía el video, recuerden que existen dos tipos de broncodilatadores. Los broncodilatadores de acción corta, el más importante es el salbutamol, ¿sí? Ese lo vamos a usar en rescate, ¿sí? Es sumamente importante para el rescate y en un asma leve o intermitente. Y tienen de larga duración, ¿sí? Que los llamamos LABA, estos los llamamos SABA porque es en inglés, de corta duración, es el salbutamol, y el más importante, no tenemos tanto en uso, es de larga duración como es el formoterol, el salmeterol y el bilanterol, que como saben, estos tres también se encuentran asociados a glucocorticoides, que ahora los vamos a ver. Entonces, existe lo que se llama glucocorticoides inhalados, que bueno, esto cambió la historia, como les dije antes, que la enfermedad era una enfermedad obstructiva crónica, pero de hiperrespuesta. Y realmente, bueno, tenemos dos grandes grupos, uno que es el budesonide y otro que es el propionato de fluticasona. Estos dos se usan a diferentes dosis y obviamente va a ser en relación a una escalera de que vamos a ver en cómo se comporta el paciente. Pero sinceramente, junto a los broncodilatadores de acción larga, son los más importantes. Pueden usarse solos o pueden usarse asociados. Y también tenemos al leucotrieno, el antileucotrieno, que es el montelukast, que lo van a ver que también lo vamos a ver más adelante con un uso muy importante. Entonces acá ustedes pueden definir desde antileucotrienos, desde los LABA, de los glucocorticoides, hasta llegar a incluso anticuerpos monoclonales, que son los biológicos, son anticuerpos que van dirigidos a la inmunoglobulina E, que son de última generación en pacientes, por supuesto, graves, como es el omalizumab, que es el más importante acá en Argentina, es el que más se usa. Y fíjense que el tratamiento es sumamente escalonado y yo voy a ver, de acuerdo al grado de control que tenga el paciente, cuáles son los escalones, ¿sí? Tengo desde que el paciente está sin medicación hasta colocar glucocorticoides a bajas dosis, agregarles un LABA, es decir, un broncodilatador de acción prolongada. Existen dos tipos, unos que duran la mayoría 12 horas o el bilanterol que dura 24 horas. Formoterol y el salmeterol duran 12 horas, por eso se hace cada 12 horas. Después, obviamente, vas a tener el antileucotrieno asociado, ¿sí? Y a medida que voy subiendo de escalón, voy a ver que voy a aumentar las dosis hasta llegar incluso a usar anti-IgE de tipo biológico. Y estas son tablas que permiten evaluar el tratamiento y la crisis de asma, porque realmente es importante saber dónde estoy parada, ¿sí? Entonces divido en asma leve, moderado y grave, y pueden ver, de acuerdo a la frecuencia respiratoria y las sibilancias que va teniendo el paciente, cómo es el asma, ¿no es cierto? Esto se le da un puntaje y de acuerdo al puntaje lo puedo hacer. La realidad que, digamos, lo voy a ver en la práctica diaria por ahí de otra manera, ¿no? Pero sí es importante que ustedes lo puedan ver y señalar como figura en el GEMA. Y con respecto a digamos, a las crisis asmáticas, bueno, esto es un cuadrito muy lindo donde van llevándolos, pero para resumirles, ustedes habrán tenido un paciente con crisis asmática, generalmente lo más importante es usar el salbutamol, porque es de acción inmediata. El salbutamol es de acción inmediata en broncodilatar, y entonces voy a usar frente a una crisis importante, obviamente es muy importante si tengo un saturómetro a mano, saturar al paciente. Si tengo oxígeno, le puedo agregar oxígeno y hacer nebulizaciones con salbutamol, y de paso el oxígeno también produce broncodilatación. Y si no tengo esto, voy a usar la aerocámara en pacientes chicos para que no coordinan, y en pacientes que coordinan
coordinan una buena técnica. Entonces, la aerocámara después se las voy a mostrar, pero es esto que se ve acá, ¿sí? Y es sumamente importante manejarla y que coapten muy bien en el paciente. En este caso de crisis, ustedes van a usar una serie de 3, así lo decimos, es decir, le hacen beta 2 o le hacen salbutamol, esperan 15 minutos, le hacen otro salbutamol, esperan 15 minutos y le hacen otros 2 puffs de salbutamol. Siempre 2 puffs, porque si no, si hacen un solo puff, equivale a media nebulización. Entonces, son 2 puffs de salbutamol cada 15, 20 minutos, 3 veces. Y ahí reevalúan al paciente. Si el paciente sigue mal, obviamente la idea es la asistencia a la guardia, y de acuerdo a cómo lo ven en guardia, se le agrega, por supuesto, meprednisona o glucocorticoide también, que puede ser de tipo oral, depende de cómo está el paciente, y de acuerdo a la respuesta, bueno, obviamente, si colapsa o no colapsa, va a ir a digamos, a un lugar, digamos, de planta, de atención normal, o a terapia intensiva. Y este es un pequeño, digamos, para terminar con el tema asma y seguir con leucotrienos, porque si no se va a hacer muy largo, es un tema que les quería tocar un poquito de coronavirus, como conceptos importantes. Padecer asma o alergia no parece asociarse de forma independiente a una mayor probabilidad para desarrollar o fallecer por COVID, pero fíjense que igual yo, a pesar de todo esto, muchos asmáticos en esta segunda ola están apareciendo, y realmente lo que se pensaba, vamos a ver, vieron que esto va cambiando día a día, si sigue pensándose lo mismo. Inclusive la manera de respirar a un paciente asmático no es lo mismo de la manera de respirarlo si no es asmático, ¿no es cierto? Los pacientes con enfermedades alérgicas infectados por COVID cursaron con síntomas y evolución clínica similar, es verdad, a los no alérgicos, ¿sí? Obviamente se enfatizan algunas cosas como la congestión nasal, pero en realidad cursaron de la misma manera. Con el fin de prevenir la difusión de esta enfermedad, de esta epidemia, no se deberían efectuar pruebas de función pulmonar, es decir, espirometrías, básicamente, ni esputo inducido, ¿sí? Y también el tratamiento, no se emplean nebulizadores, porque en realidad se establece que si no difundimos todas las partículas en la misma casa, por lo cual se trata de no usar nebulizaciones. Los pacientes tienen que seguir tomando el tratamiento de asma preventivo, ¿sí? Recuerden que siempre hay un preventivo, y después para las crisis voy a usar el salbutamol, y voy a usar también glucocorticoides o corticoides orales, ¿sí? Pero es importantísimo que no dejen la medicación de base. Los nuevos criterios de asma intermitente son ahora más exigentes, como les dije antes, cuando uno usa 2 veces al mes, antes era 2 veces por semana el Ventolin, ahora se usa, el salbutamol. La clasificación de gravedad se considera tras el tratamiento apropiado, en función de la cantidad de glucocorticoide inhalado que precisa alcanzar y mantener el control de la enfermedad. Bueno, esto ya se los dije, el tratamiento de asma intermitente se incorpora en las opciones de combinación, como les decía antes, de glucocorticoide, de salbutamol inhalado a demanda, y acá no está tan bien, pero obviamente tiene que ver con el Montelukast, que ahora les voy a comentar mediante un video. Un segundo, intento acá minimizar esto. A ver. María, tenés desconectado el sonido, no se escucha. María, no se escucha el sonido.
Se me apaga el micrófono, no sé por qué. Ahí está, ahí se escucha. Ahí se ve la pantalla. Ahí se ve la pantalla, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Ok. Sí, doctora, se escucha. Sí, se escucha. Díganme si está todo ok. Los cisteinil-leucotrienos son potentes mediadores broncoconstrictores y proinflamatorios que ejercen sus efectos biológicos a través de la interacción con receptores cisteinil-leucotrienos de alta afinidad. Se produce la unión de leucotrienos a receptores que se han encontrado en la superficie de varias células estructurales, células epiteliales, células musculares lisas y células inflamatorias, macrófagos, monocitos y eosinófilos. La acción de cisteinil-leucotrieno en sus receptores determina la aparición de eosinofilia pulmonar, aumento de la producción de citoquinas, como la interleuquina 5, que a su vez atraen más células inflamatorias al foco, aumenta la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio vascular, favoreciendo la infiltración de estas células y la hiperreactividad de la vía respiratoria. La acción sobre fibras sensoriales en el epitelio bronquial, sumado a la acción de las proteínas catiónicas del eosinófilo, produce daño en el epitelio respiratorio. La inflamación también se manifiesta por mayor producción de mucus a nivel bronquial y disminución del transporte del mismo, aumento de la permeabilidad vascular e hipertrofia del músculo liso. Los cisteinil-leucotrienos también pueden desempeñar un papel importante en el proceso de remodelación de las vías aéreas a través del aumento de proteínas de la matriz y liberación de enzimas proteolíticas, la infiltración de eosinófilos y el aumento de la síntesis de citoquinas profibróticas, lo que conduce a la broncoconstricción y mayor estrechamiento de la vía aérea. Bueno, ahora voy a volver nuevamente al Power. Un segundo. Ahí se ve bien. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces seguimos con la última parte de esta presentación que tiene que ver con el asma y leucotrienos. En este caso con la antileucotrienos, que es el tratamiento. Y es sumamente importante. Para empezar, es importante que ustedes, como escucharon recién en la presentación, sepan que estos antileucotrienos comenzaron a ser una opción terapéutica muy importante en el tratamiento de la alergia, en el tratamiento en general de la vía aérea superior como la vía aérea inferior. Y son considerados como una alternativa complementaria al tratamiento con corticoides, ¿sí? De toda la enfermedad alérgica. El perfil farmacológico de estas sustancias permite considerarlas como un tratamiento medicamentoso que previene la inflamación. Fíjense que el video nos hablaba puramente de la inflamación por un efecto que produce antagonismo, es decir, lo contrario, ¿sí? al antileucotrieno, ¿sí? Es un antileucotrieno. Es decir, el leucotrieno es proinflamatorio y esto sería lo contrario. Y por supuesto que va a ayudar a coadyuvar a que produzca además broncodilatación, ¿sí? Como resultado de la inhibición de estos broncoconstrictores que son los leucotrienos.
Bueno, son los más ampliamente usados en la práctica médica actualmente, dado que tienen una eficacia clínica importantísima, demostrada a corto y a largo plazo. Así que es sumamente importante que los tengan en cuenta como un factor de protección asociado no solamente tanto al asma, sino a varias enfermedades alérgicas, a pesar de usar además otro tipo de, digamos, antiinflamatorios como vimos antes. Esto es un poco lo que vamos a ver en esta revisión con respecto a los antileucotrienos, las vías de sensibilización de los receptores, bueno, cómo funcionan, en qué nos favorece, apuntar un poquito a señalar la importancia que tiene como una opción terapéutica, como algo muy importante dentro de la enfermedad que es el asma y obviamente de cualquier enfermedad de tipo alérgica. Y comenzamos en principio, hablemos entonces, dijimos, de los leucotrienos, que lo acabaron de ver, ¿no es cierto? Inicialmente, quiero que sepan de dónde viene la palabra leucotrieno, inicialmente se los conocieron como una sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, y se los llamó SRSA. Pero bueno, para saber un poquito de la historia de esto, ¿qué se debe su nombre? Leucotrieno, ¿sí? Leuco, ¿por qué? Porque, bueno, viene el nombre, originalmente fueron aislados a fines de los 70 a partir de los leucocitos, de los glóbulos blancos, que se les dicen leucocitos. Entonces, como fueron aislados de ahí viene la palabra leuco. Y contienen 3 enlaces dobles conjugados en la estructura hidrocarbonada, por eso trieno, ¿sí? Como para entender un poquito su nombre, porque si no, no sabemos de dónde viene. ¿Y dónde actúan estos leucotrienos? ¿Dónde van? ¿No? Bueno, recuerden el video que está buenísimo porque ayuda a entender un poco todo esto. Se presentan interacción específica con los receptores celulares, ¿sí? Después vamos a ver dónde están cada receptor, en qué células están. Actúan mediante el reconocimiento de estos leucotrienos y se expresan principalmente, fíjense, en qué células, músculos lisos, ¿sí? Es decir, donde yo tengo la broncoconstricción, células cebadas, que se tendrían a ser los mastocitos, que también son liberadores de histaminas, eosinófilos, que les hablé antes, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran unos patrones importantísimos? Porque el aumento de eosinófilos nos habla de alergia, porque liberan estos gránulos que producen broncoconstricción, o proteínas catiónicas, que también lo decía el video, y hacen que produzcan más constricción, más moco, macrófagos, tanto intersticiales como en el vaso. Entonces, se han encontrado expresados en diferentes enfermedades, que es lo que les decía antes, que tienen que ver mucho con la alergia. No solamente asma, sino asma inducida por aspirina, tiene muy buenas, digamos, esto tiene que ver con después el tratamiento, ¿no? De cada una de estas patologías que les estoy nombrando, como es la rinitis alérgica, la rinosinusitis, la rinoconjuntivitis, la poliposis nasal y el asma inducido por aspirina. Por supuesto, el asma general también, pero les hablo de particularidades en dónde actúan los leucotrienos y por qué la importancia después para el tratamiento de estas patologías usar antileucotrienos. Entonces, los leucotrienos son un grupo de sustancias que generan una respuesta de tipo alérgica en la vía aérea, ¿sí? Y para pensarlo, ahora les muestro una imagen de dónde sale el leucotrieno. El leucotrieno sale del ácido araquidónico, no sé si recuerdan un poquito, pero cuando tienen una lesión en cualquier lado, digamos, del cuerpo, se libera ácido araquidónico y a través de una enzima, lo transforma, que es la fosfolipasa, lo transforma en leucotrieno. Y estos así es como nacen, ¿no? Como se generan. Estos leucotrienos con mayor actividad en el sistema respiratorio, sepan que existen diferentes nombres, ¿no? El LTB4 y los leucotrienos C4, D4 y E4. Los últimos 3, es decir, el C, el D y el E, son los que son más importantes y constituyen el grupo de cistenil leucotrienos. Y este cuadrito un poco mágico, yo les digo así porque intenté como que fuera
progresivo, fíjense qué importante, ¿no? Actúa en la función fisiológica de los leucotrienos. ¿Qué hacen? Aumenta la migración de los eosinófilos al pulmón. Es decir, eso es muy importante, hace que los eosinófilos migren directamente al pulmón, o sea que, y esos son los encargados de producir la broncoconstricción. Entonces, esa es la función que ellos tienen. De granulación de basófilos y eosinófilos. Nada, liberan todo lo que hace. Otra de las funciones, hiperplasia de las glándulas mucosas, es decir, aumento del moco, ¿sí? Hiperplasia es aumento de estas glándulas que producen moco. Aumento de las células caliciformes que también producen moco, hipersecreción de moco, activación de los nervios sensoriales, esas conexiones que yo les dije, que hacen que además se genere más obstrucción o broncoobstrucción, obstrucción nasal, por ejemplo, la rinitis o broncoobstrucción en el caso del asma. Incremento de la red vascular, hay vasodilatación. Entonces, por ejemplo, en una urticaria, que después vamos a ver, que produce vasodilatación, también lo puede utilizar el antileucotrieno. Esto tiene que ver con todo lo que hace para que después ustedes entiendan por qué se usan en muchas de las patologías alérgicas o la gran mayoría. La hipertrofia del músculo del epitelio respiratorio que les hablaba antes, la promoción de estos fibroblastos que producen obviamente un remodelamiento malo en el pulmón, obviamente que hace que se remodele en forma de llevar a la larga una fibrosis, ¿no? Entonces es importante todas estas funciones que produce. Y esto es lo que les contaba antes, ante una lesión se produce el famoso ácido araquidónico y bueno, esto va a producir por un lado por una enzima prostaglandinas, que vendría a ser, y tromboxanos, las prostaglandinas es lo opuesto a los leucotrienos, ¿sí? O sea, son compensadoras, pero se van a producir todos estos leucotrienos, fíjense, el A, el C, el D, el E, pero estos tres últimos son los que llamamos cistenil leucotrienos, que van a tener diferentes receptores en las células que ya les dije y van a producir broncoconstricción, hipersecreción mucosa, inflamación, ¿sí? Incremento de la permeabilidad vascular, bueno, todas las cosas que nos producen alergia. Este es un esquema de la migración de los eosinófilos. Fíjense qué importancia que tienen esta migración. Los leucotrienos producen, o cistenil-leucotrienos producen esta migración, y que al migrar, van a producir daño epitelial, van a producirse, perdón, a partir del daño epitelial se produce los leucotrienos y van a producir migración y van a producir reducción del transporte de moco, aumento de la secreción de moco, broncoespasmo, contracción del músculo liso, bueno, todo lo que dijimos antes, simplemente un esquema. Y bueno, y además el ácido araquidónico, ¿en qué células va? Como les dije antes, va a ir a el aumento de la permeabilidad a través de afectar a los vasos sanguíneos. También los leucotrienos se van a ir alrededor de los eosinófilos para aumentar su quimiotaxis y que vayan a los bronquios. Van a producir contracción bronquial, aumento de la secreción, liberación de más mediadores a través de intervenir sobre el mastocito, que les dije que era otra de las importantes células que abarcaba. Entonces, interviene en la regulación de la vía aérea, que en condiciones normales el epitelio respiratorio dispone de una serie de mecanismos, como dice acá, que les permite hacer frente a estas agresiones y mantener la estructura y función de la vía aérea. Pero en este caso se va a alterar, no va a haber un equilibrio entre las prostaglandinas y los leucotrienos y se va a alterar absolutamente todo el epitelio, se va a alterar la vía aérea y en estos pacientes alérgicos justamente se ve como una alteración en esta regulación que podría ser por un lado la prostaglandina contra los leucotrienos. Por lo tanto, es muy importante saber qué papel juegan ellos en la inflamación y la remodelación de la vía aérea. Bueno, un poquito más de lo mismo, recuerden, ¿sí?, que estamos hablando de esta etapa, ¿sí?, de la lipoxigenasa, que a través del daño se producen estos leucotrienos. ¿Y dónde tengo estos receptores? En las células pluripotenciales, en la médula del hueso, que son las productoras de todas las células, ¿sí? Acá tengo los receptores, entonces va a actuar tanto en los linfocitos, en los basófilos, en los mastocitos. Tengo receptores para los leucotrienos en los macrófagos, en los neutrófilos, en los eosinófilos
todas las células T. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente les dije que no era solamente importante tratar con antileucotrienos, que sería el Montelukast, el que nosotros tenemos acá en Argentina, tratar una sola patología. Podemos tratar muchísimas patologías porque está asociado a muchísimas células que van a producir un montón de enfermedades alérgicas y no alérgicas también, ¿sí? Como el neutrófilo. Por eso en asma, por ejemplo, hay pacientes que tienen mayor predominio neutrofílico y también vamos a ayudarlos con un antileucotrieno o un Montelukast. Para recordar un poquito los síntomas de la rinitis que está tan asociado al asma, recuerden que son los estornudos en salva. En salva es cuando son seguiditos, 2 o más o 3 o 9, depende del paciente, cuando se levanta a la mañana. El prurito nasal, es decir, que pica la nariz, ¿sí? La rinorrea es que cuando cae la agüita por adelante o por atrás, la rinorrea puede ser anterior o puede ser posterior. La obstrucción nasal, ¿sí? Que también a veces se presenta como único síntoma. En los chiquitos la rinoconjuntivitis, que lo tienen acá, y después los signos de la conjuntivitis, obviamente de la rinoconjuntivitis, recuerden que son el saludo alérgico, que es esto, ¿sí? Se produce incluso un pliegue acá, este es el saludo alérgico, muy común, o el hacer continuamente esto, ¿sí? El inspirar para la rinorrea anterior que van teniendo continuamente, ¿sí? Muchas veces los pacientes nos dicen que están mejor a partir de cuántos pañuelitos usan. Obviamente, bueno, el goteo que les estaba diciendo antes, el edema y la hiperemia conjuntival, que es cuando la congestión de la conjuntiva. ¿Y qué pasa con la función de estos cistenil-leucotrienos? Fíjense que tienen 2 etapas, donde actúan precozmente, que es en las primeras horas, ¿sí? Que son leucotrienos que se liberan a través de ya neoformados, o sea, estaban formados, preformados, que estaban en las células y después se van a liberar por las células. Entonces yo tengo leucotrienos ya en las primeras horas, pero también tengo una fase tardía que van a liberarse a partir de, digamos, de la hora a las 8 horas y van a actuar produciendo síntomas, estornudo, prurito, todo lo que les hablé antes, congestión, bueno, y por supuesto broncoespasmo. Esto está apuntado un poquito a la parte de la fase precoz y tardía de la rinitis alérgica. Y fíjense, este es un estudio que se hizo de provocación y ven que ya en la primera hora sí actúa el leucotrieno. Entonces se provoca una variación y sigue en las siguientes sucesivas horas hasta las 11 horas actuando y cada vez aumenta más. El leucotrieno D4 fue aproximadamente 5.000 veces más potente que la histamina en la medicación de las respuestas nasales, en la mediación de las respuestas nasales. Fíjense qué importante esto. Nosotros usamos siempre antihistamínicos, pero fíjense la importancia de usar un antileucotrieno o un Montelukast. ¿Por qué? Porque fíjense que a veces en diferentes estudios como este, que acá tienen el fundamento donde se hizo, produjo más producción que la histamina, mayor respuesta a nivel nasal. Entonces, nosotros hablamos entre la liberación de leucotrienos y los síntomas de la rinitis en una fase precoz de la respuesta alérgica y una fase tardía de la respuesta alérgica. En la fase precoz, fíjense que se liberan leucotrienos, se libera histamina y produce, bueno, en la rinitis estornudos, prurito nasal, rinorrea, lo último es la obstrucción. Y fíjense que en la fase tardía se generan también citocinas y se generan leucotrienos y produce obstrucción nasal. Esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? De donde les explico, bueno, que existen otros antileucotrienos que acá todavía no están, pero el que nosotros usamos, que es el Montelukast, es este, el Cistil LT, es el más importante y es el Montelukast. Y fíjense que también tenemos clasificación en LTB, 4, C, D y E, que les dije que eran los N-cisteín más importantes, los principales sitios donde se generan, y fíjense que son los monocitos, los basófilos, los eosinófilos, y bueno, ¿cuáles son las acciones? Que es lo que les decía antes, aumentar la permeabilidad vascular, ¿sí? Es muy importante, producir broncoconstricción, producir permeabilidad vascular,
bueno, eso es lo que hace cada uno de ellos y lo pueden leer tranquilamente. Entonces, es fundamental saber de los leucotrienos que atraen a otras células, que son los eosinófilos, y que los eosinófilos van al foco inflamatorio y una vez activadas liberan sustancias muy agresivas para estas células del epitelio, tanto de la nariz como del bronquio. Producen edema, ¿sí? Es decir, salida del líquido de los vasos sanguíneos a la mucosa o a la capa interna que reviste estos bronquios. Estimulan las glándulas para que segregen mocos en los bronquios y contraen las células musculares de los bronquios, provocando broncoconstricción. Por lo tanto, también entonces vamos a hablar de los antileucotrienos, ¿sí? En este caso ya les dije, el montelukast en nuestro caso en Argentina es el más importante, y está, como les puse acá, es el más prescrito, es el montelukast, tiene una acción antiinflamatoria, es el fármaco demostrado en disminuir los síntomas, en mejorar la función pulmonar y en reducir las exacerbaciones. Es de segunda línea, porque obviamente saben que están los glucocorticoides inhalados como primera línea, pero, sin embargo, existen algunos estudios donde lo priorizan, en especial en pacientes, obviamente, que tengan rinitis alérgica, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente con asma y se presenta que además tiene una rinitis, es muy probable que le ponga un montelukast, porque en realidad, justamente el montelukast va a ayudar a hacer una sinergia, es decir, a contribuir con el con el corticoide inhalado, perdón. Y además, otra de las ventajas que tiene es que se administra por vía oral. Ustedes saben que vienen hasta masticable en los chicos. Es muy bien tolerado, con muy poquitos efectos adversos que después se los voy a decir. Y es un medicamento además bueno para los padres, ¿no? Porque el padre que es corticofóbico, que hay muchos de ellos que tienen miedo, que no es así, porque el corticoide inhalado ha cambiado de la historia, esto no va al resto del cuerpo, lo único que tienen que tener en cuenta es el lavado de los dientes, pero en realidad no va, tiene la absorción mínima a nivel sistémica, pero bueno, esto de que no quiero usar corticoide, no quiero esto, bueno, es una alternativa excelente, y además es una alternativa excelente a reducir los esteroides, ¿no? Por supuesto, si yo quiero la reducción de usar el corticosteroide inhalado, voy a usar montelukast con excelentes resultados. Y el apego a la dosis, realmente a los chicos les encanta el sabor, y por lo cual hasta les digo yo a veces a los padres que los escondan porque son caramelitos, el famoso caramelito de la noche, o bueno, después vamos a hablar en qué momento se puede dar, si quieren, digamos, hubo diferentes modas, o nosotros vimos que tenía mejor biodisponibilidad a principios en la mañana bien temprano, después se habló de que era a la noche antes de irse a dormir, y después lo último que se dijo es que era a las 6 de la tarde donde tenía mayor disponibilidad. La realidad es que se puede usar en cualquiera de los horarios y uno va viendo dónde le conviene también mejor al paciente para que para que tenga una adhesión al tratamiento. Entonces, las indicaciones, está indicado, fíjense, en pacientes que tienen rinitis alérgica, rinosinusitis, rinoconjuntivitis, poliposis nasal, asma en general, asma inducido por el ejercicio, asma inducido por aspirina, procesos virales en pacientes chiquititos que han tenido virus inicial respiratorio y han quedado secuelados o rinovirus. Y también empleados, fíjense, en urticarias, dermatitis, bronquiolitis obliterante, displasia broncopulmonar y enfermedad pulmonar intersticial. O sea que es realmente un medicamento muy efectivo. Igual les voy a contar que hay pacientes que no responden y les voy a después decir por qué, pero la verdad es que es sumamente efectivo, sumamente con una adhesión increíble a los pacientes y a los niños mismos. Con respecto a los efectos adversos están muy relacionados, yo realmente vi muy pocos en 2 pacientes, y les voy a contar, con los efectos neuropsiquiátricos. En un momento se lo discutió mucho por esto, como ser insomnio, agitación, agresividad, ansiedad o sonambulismo, aunque la verdad es que realmente yo lo uso muchísimo y no he tenido más que 2 casos. Uno de padecimiento de por ahí un poquito más irritabilidad o insomnio, y otro paciente que se los comento porque la verdad es que fue llamativo. El paciente de lo que me refería, muy raramente, era que veía en color verde.
por supuesto que le saqué el Montelukast y esto lo dejó de hacer, así que bueno, fue publicado también porque realmente no es algo habitual. Y después, otra de las cosas es también ver en qué paciente lo pongo. Si lo pongo en un paciente con TGD, uno no sabe, por ejemplo, si realmente es propio de su enfermedad neurológica o psiquiátrica o si tiene que ver con el Montelukast. Entonces es importante elegir al paciente donde yo lo voy a colocar, como todo. Y esto es un poquito el tratamiento del asma escalonado de Gina. El último fue en 2018 y fíjense que en el primer paso pone, son como escalones en la medida que el paciente va siendo como menos controlado su asma. Siempre está el beta-2 de acción corta, que es el SABA o el salbutamol. Obviamente, fíjense tanto en el paso 1 como en el paso 2. Y el primer paso habla de corticoides inhalados a bajas dosis. Ya en el segundo paso y hasta llegar al cuarto pone al Montelukast o al antileucotrieno, junto a, en el primer, fíjense en el paso 2, solamente glucocorticoides a bajas dosis, después pone glucocorticoides asociados al ABA, que sería el formoterol o el otro también, salmeterol, que serían de acción prolongada. Y bueno, hasta acá llegamos con los leucotrienos. Por supuesto que ahí pasamos a los, a los biológicos. El Montelukast tiene una eficacia que se ha probado en diversos estudios, como les dije antes, en mejorar significativamente tanto, la función pulmonar. La realización de la espirometría antes de esta edad resulta complicada y, sin embargo, nosotros asociándolo, lo vimos que a doble ciego realmente en menores de 5 años tenía muchísima efectividad. Se usa Montelukast, fíjense, de 6 meses a 6 años de 4 miligramos. Después tenemos Montelukast de 5 miligramos, que lo usamos hasta los 12 años, y a partir de los 12 años usamos el Montelukast de 10 miligramos como en adultos. El Montelukast brinda, como les dije, protección, tanto en la broncoobstrucción inducida por hiperventilación por frío, ¿sí? También en los asmáticos. La verdad que es un efecto protector muy importante, independientemente del tratamiento que tengan con el glucocorticoide. Y como les dije, se usa también en asma persistente, ¿sí? Disminuyendo los síntomas. Es importante, como a veces no sabemos el fenotipo que tiene el paciente, si es atópico o no atópico, por supuesto que va a funcionar muchísimo más en pacientes atópicos, en pacientes con alergia, ¿sí? Y también está aprobado por las guías ARIA, son las guías de rinitis alérgica. El Montelukast puede indicarse en lactantes, como les dije antes, en preescolares, ¿sí? Y también se puede indicar, fíjense, en los chiquitos de 6 meses en adelante que han sufrido infecciones virales y han quedado secuelados por un tiempo para que justamente el pulmón crezca remodelándose de manera correcta. No crezca de manera con una hiperreactividad continua que le ha producido el virus. Por lo tanto, también es muy importante usarlo. Ya les digo, es de rápido adherencia, tanto para el paciente como para los padres, que es el que lo tiene que administrar. Habitualmente es útil en pacientes preescolares cuando se administra en menores en meses de incidencia viral. Bueno, esto se los dije, se lo acabé de decir. Y también fíjense que el Montelukast se usa en asma inducida por el ejercicio, disminuye, bueno, una de las primeras, digamos, en salir, el Montelukast, yo me acuerdo de la presentación a la cual fui invitada, y me acuerdo que lo primero que salió es el asma inducida por el ejercicio, como algo relevante, porque el paciente que tiene asma inducida por ejercicio se hacía un salbutamol antes de ir a correr o hacer su actividad física, eso generaba a veces taquicardia. Bueno, en estos pacientes realmente disminuye la hiperreactividad bronquial, evita la obstrucción bronquial inducida por la actividad física. Y les cuento un poquito por qué se hace la obstrucción en forma rápida en estos pacientes, es porque realmente
tienen pérdida de agua, y esta pérdida de agua lo que haría sería liberar mediadores inflamatorios como son los leucotrienos, al perder líquido por transpiración. Por eso es que se usa en el asma inducido por el ejercicio, porque en ese ejercicio se liberan a través de la pérdida de agua leucotrienos. Y también en asma inducida por AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos, el principal es la aspirina, pero también puede ser cualquier otro, que esto es una patología muy determinante, más en la edad adulta o en los pacientes que son, digamos, adolescentes, y se asocia a poliposis nasal. Estos pacientes que tienen problemas que, digamos, me acuerdo que un paciente me dijo, yo me di cuenta que cada vez que tomaba aspirina tenía broncoespasmo. Bueno, muchas veces en el interrogatorio es muy importante porque se asocia a poliposis nasal y, por supuesto, a rinosinusitis crónica. Y realmente mejora muchísimo con el antileucotrieno. En asma y en rinitis, como les dije antes, mejora, porque la realidad es que nosotros, si mejoramos la rinitis, vamos a hacer que mejore el asma del paciente. Si yo no trato la rinitis de mi paciente, automáticamente una de las cosas que les decimos es, si usted no trata su rinitis, puede llegar a producirse un asma. Entonces, de esa manera, realmente evitamos el asma. Entonces, es muy importante en pacientes que tienen rinitis alérgica. Se calcula que hasta en un 80% de los pacientes de asma pueden padecer rinitis. Entonces, yo mejoro no solamente la broncoobstrucción a través del asma, sino que mejoro la obstrucción nasal, mejoro muchísimo la rinitis y el paciente va a tener menos episodios. La presencia de ambas enfermedades provoca mayor incidencia, como les dije, en la exacerbación del asma. Este es un estudio que se hizo donde se comprobó, en estudio europeo, lo que les estoy diciendo, que justamente mejoró muchísimo. Y se presentó en uno de los congresos. El Montelukast también se usa en la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Cada vez hay más evidencia en la terapia con esteroides intranasales y Montelukast. Esto es fundamentalmente los esteroides intranasales, el de mejor, digamos, el más utilizado es el que se asocia a celastina con fluticasona, y además se le agrega Montelukast. Realmente hay una gran mejoría en estos pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño. Y después de varias semanas se ve la mejoría clínica. Entonces, el Montelukast para los niños con apnea obstructiva del sueño fue un estudio que se hizo a doble ciego y se comprobó también que se beneficiaban a través del uso del Montelukast después de unas semanas, y se ve entonces diferentes estudios, como lo pueden ver acá, con alta mejoría. El efecto que tiene es un efecto antiinflamatorio, no solamente genera un efecto de tipo broncodilatador, sino además genera un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Se ha informado recientemente que posee propiedades antiinflamatorias secundarias, aparentemente no relacionadas al antagonismo en sí, sino a los receptores. Estas nuevas actividades permiten que el Montelukast se dirija a los eosinófilos, a los mastocitos, a todos los agentes productores insensibles a los corticoides, ¿no es cierto? Entonces, potencialmente es útil en el asma intermitente, en la enfermedad obstructiva crónica, en todos agentes, en todas estas enfermedades que son de tipo inflamatorias virales. Entonces, realmente fue un cambio que se ha producido no solamente el asma, sino en otras enfermedades. Esto dice exactamente lo mismo. Bueno, acá les hablo de los diferentes desórdenes que pueden tener, como hablábamos antes de la rinitis alérgica. Son diferentes estudios que se hicieron. Y tiene una actividad consecuentemente proinflamatoria debido a sus interacciones, tanto parácrinas como autócrinas, en los receptores acoplados a proteína G, que están expresados en las células que les dije. Y miren qué importante esto, porque realmente nosotros hablamos de T2, de los linfocitos T, CD8, y realmente otro de los efectos que se ve es que es un inmunomodulador. Entonces, esta inmunomodulación lo que hace es que nosotros, cuando tenemos una alergia, lo que hay es una disregulación entre estos dos tipos de linfocitos, T2
aumentan, ¿sí? Y los T1 están más disminuidos. Entonces, al tener un efecto inmunomodulador, va a hacer que estos T2 vayan a disminuir, aumenta la expresión de estos CD4, que son los T2, células regulatorias, mejoran la inflamación de las vías respiratorias causadas por el asma bronquial aguda y los síntomas clínicos de la función pulmonar de los pacientes con asma bronquial. Entonces, otro de los efectos, además de antiinflamatorio, es el efecto inmunomodulador. ¿Y por qué les decía que, bueno, que realmente nosotros teníamos respondedores y no respondedores? Porque tiene que ver con un polimorfismo genético. Hay pacientes que realmente pueden hacer su asma no a través de los efectos de los leucotrienos, sino a través de otras vías que también existen. Entonces, en ese caso, no van a ser respondedores. Es un grupo heterogéneo de pacientes que no responden. Generalmente nosotros los damos aproximadamente en un lapso de 6 semanas y vemos si son respondedores o no respondedores. Tratamos de darlos solos como para ver, porque también existen los asociados antihistamínicos como algo oxinérgico, y tratamos de darlos solos a ver si responden o no responden. Y si la anticipa al paciente, inclusive, que pueden llegar a responder o no. Y hay pacientes que son respondedores rápidos, hay pacientes que son respondedores lentos o que son los rápidos, generalmente a los 15 días les dicen ya que están bárbaros. Y los respondedores lentos son los que responden después del mes o de las 4 a 6 semanas. En conclusión, el Montelukast se puede usar como monoterapia o como terapia complementaria de los corticoides inhalados. Puede ser una alternativa eficaz en el control del asma y seguro, incluso con el uso prolongado. Se puede usar varios años. Muchas veces lo que hacemos es hepatogramas, pero realmente como para ver si está todo bien, porque se metaboliza por el hígado. Sus ventajas, como les dije, incluye un bajo riesgo de efectos secundarios, un rápido inicio de acción y un logro efecto máximo. El hecho de que la medicación deba administrarse por vía oral solo una vez al día y que no sea necesario un inhalador de ayuda, esto ayuda a mejorar la satisfacción, el cumplimiento del paciente, la adherencia, especialmente en la edad pediátrica. El Montelukast tiene un lugar en el tratamiento de los chicos pequeños con enfermedades sibilantes desencadenantes por virus, el asma inducida por el ejercicio, en niños cuyos padres tienen fobia a esteroides y se encuentran inaceptables a los glucocorticoides inhalados. Y el uso prudente del Montelukast puede conducir a una reducción de las visitas de atención médica, al ahorro médico, al ahorro de corticosteroides, a un control mejor del asma y a una reducción, obviamente, de este ausentismo laboral y ausentismo escolar que se genera. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Dejo de compartir. Ahí estamos. A ver. Muchas gracias, Verónica. Acá estoy. En lo que vos estabas comentando, ya hay algunos colegas que habían escrito algunas preguntas. Una colega pregunta ¿cuál es su opinión del ibuprofenato inhalado en nebulizaciones? Todavía no hay informes que aseguren que realmente sea lo correcto como para prevenir. Supongo que está hablando de COVID. No, todavía no hay informes, digamos, que esté avalado como para usarlos seguros. ¿El control cardiológico debe ser continuo o no? Una colega hizo 3 preguntas. Generalmente yo lo hago una vez al año, pero en realidad pregunto al cardiólogo si es necesario. O sea, de entrada siempre yo pido un control cardiológico, porque quiero saber, yo hago una tríada que les digo así al paciente, que va a ser un laboratorio para saber dónde estoy parada, qué IgE tiene, cómo está su inmunidad. Lo segundo que les pido es placas o tomografía de senos paranasales o de tórax, como para saber también dónde estoy parado desde el punto de vista anatómico. Y lo tercero que les pido es un control cardiológico.
¿Por qué? Porque también le voy a dar antihistamínicos probablemente y podría tener un efecto colateral o no. Entonces también me resulta importante hacerle un control mínimamente de un electrocardiograma, ¿no? Para ver cómo está el paciente. Otro colega nos consulta, en alergias atópicas, ¿cuánto tiempo de tratamiento se realiza con Montelukast? En realidad alergia y atopía es lo mismo, ¿sí? Sería en alergias o en atopía, el tratamiento no hay un tiempo, es un tiempo indeterminado. Uno lo va viendo con cada paciente, porque obviamente si el paciente mejora y está bien, no tengo necesidad de seguirlo usando, pero puedo usarlo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Lo que yo voy monitoreando muchas veces, pidiéndole anualmente un control de laboratorio, es el hepatograma fundamentalmente. Y en la medida que el paciente crece y está bien, lo retira. No hay algo preestablecido, digamos. Perfecto. Otra colega consulta, ¿la dosis para 4 y 6 años es la misma en el uso de Montelukast? Sí, en realidad hay un corte que dice a los 6. La verdad es que es un poco no hay diferencia realmente entre 4 y 5, les soy sincera, no hay mucha diferencia. Hay diferencia de 5 a 10, pero 1 miligramo más, 1 miligramo menos no cambia. Se preestableció por una cuestión también de presentación, porque uno es granulado y es más usado en los bebés, de 4 miligramos, pero realmente no hay diferencia. Lo que se dice es que de 6 meses a 6 años debería usarse 4 miligramos, de 6 años a 12 tendría que usar 5 miligramos, pero fíjense que, digamos, qué amplio que es esto del uso. Uno también se va fijando qué peso tiene, ¿no?, el paciente, y les vuelvo a repetir, hay veces que uno hasta da muestras de 4 y le dicen, mira, la verdad que no hay diferencia entre 4 y 5 miligramos. Pero, por supuesto, a un bebé no le puedo dar una pastilla masticable, le tengo que dar algo granulado. Siempre recuerden que cuando dan el Montelukast 4, que es granulado, se mezcla siempre con algo frío, ¿sí? Con una sustancia semisólida fría, nunca con líquido. Se puede mezclar con banana pisada, se puede mezclar en los bebés con un poquito de manzana también rallada. Esa sería la manera de administrarlo. Perfecto. ¿Alguien más que tenga otra consulta para la doctora? Si lo quiere escribir en el mensaje o preguntarle. En eso me quedó otra consulta acá que dice, ¿el horario de los PAF debe ser mañana y tarde por la relación de corticoides? En realidad se hace siempre mañana y noche. Es cada 12 horas, es cuando se levanta el paciente y cuando se va a dormir. Siempre se hace a la mañana, le decimos cuando se levanta, y a la noche antes de irse a dormir. Ese sería el horario de los PAF, si es que lo usa cada 12 horas. Yo les decía que había diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes tienen esto, que es el discus, obviamente. Después, por ejemplo, bueno, la Aerocama se la di. Este lo puedo mostrar perfecto porque es de Casasco. Que colocan una pastillita acá, se coloca acá, se aprieta acá, se rompe y se aspira. También es muy útil para los adolescentes que realmente no sabemos cómo hacen las cosas porque, bueno, está el PAF, obviamente, que se puede usar también. Tienen este también, ¿sí?, que lo deben haber conocido. Y bueno, y sumamente importante es la aerocámara. Fíjense que tiene 2 válvulas, una válvula superior y una válvula inferior. Esta es la inspiratoria y esta es la expiratoria. Eso es fundamental. Una buena aerocámara modifica el tratamiento. Cuando un paciente no funciona con un tratamiento, le preguntamos ¿qué está usando de aerocámara? Que no use un espaciador, que es totalmente distinto, ¿sí? Hay aerocámaras que se venden como aerocámaras y son espaciadores porque no tienen válvula. Siempre tiene que ser con doble válvula, ¿sí? Y nunca tiene que limpiarse la parte de adentro con un trapo frotando, porque si no genera estática. Entonces, cada vez que yo le hago el PAF al paciente, en vez de ir al pulmón, va a ir a esto. Entonces, el modo de lavado es muy importante. Se debe lavar sacando cada partecita, se sumerge en detergente y se deja después, se puede enjuagar con agua y se puede dejar apoyado para que se seque solito, ¿sí? Nunca frotar adentro, ya les digo, porque genera estática y nosotros justamente lo que queremos es que vaya a pulmón, no que se pegue a esto. Perfecto. Otro colega consulta, ¿por qué motivo se da en polvo con sólidos?
Porque la manera, en realidad, lo que se dice es que no tendría biodisponibilidad, no se absorbería de manera correcta el total de los miligramos. Entonces, con los sólidos no se generaría una inactivación del producto. Otra colega consulta, dice, ¿es difícil que usen la aerocámara los adultos? Sí, la verdad que sí, pero bueno, en pacientes se usa justamente en niños, más que nada, no en adultos, porque la idea es que no saben coordinar el disparo con la aspiración, ¿no? Siempre ubíquenlo en forma de L. Y el adulto tienen que explicarles que tienen que morder, ¿sí? Y tener los labios bien coaptados, hacer el disparo y dejar retenido durante 10 segundos, esa es la manera correcta. Entonces, hay unos también espaciadores que se pueden usar en la adolescencia cuando todavía no saben coordinar y estamos en ese proceso, pero la verdad es que yo muchas veces paso directamente a los que les dije antes, que me resultan más prácticos, por ejemplo el de la pastillita, porque la verdad que es aspirar y hasta lo sienten. Lo más importante es que lo hagan y que después también se laven los dientes porque generan, bueno, nos retan los odontólogos que generan caries, no sé si están así, pero bueno, somos retados por los odontólogos. No tengo más consultas en los mensajes. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta de forma oral a la doctora? O si no, de lo contrario, la desocupamos ya. No tengo ninguna consulta, María. La verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por todo lo que nos acabas de explicar, muy didáctica, muchos colegas están agradeciendo, es excelente la charla, bien completita, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber tomado este tiempo para estar con nosotros, gracias al Laboratorio Casasco, a Alberto Pare, a Cristian Rondina, a Antonio Honorato por estar con nosotros, de parte del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, a quien represento, y a la Comisión de Asuntos Profesionales y al Consejo Directivo. Les damos las gracias a vos, María, y al Laboratorio Casasco. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por un placer, ojalá los encuentre nuevamente y que les haya servido, un placer enorme. Muchísimas gracias a Casasco también. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras tenés, Alberto? No, simplemente agradecerle a la doctora, nosotros que la seguimos, que somos un poco sus fans, la conocemos muy bien y sabemos día a día cómo renueva toda su calidad para expresar tan claramente algo que, bueno, tiene mucho de científico y no todos estamos muy capacitados como para entenderlo. En este caso lo hacemos. Así que, y también al Colegio de Tucumán, que bueno, que nos recepciona tan amablemente siempre. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias entonces, muchas gracias a todos los colegas que están hoy también. Gracias al laboratorio, gracias María. Y bueno, ya prontamente la semana que viene seguramente estaremos con otra charla que tenemos programada para el 27 de junio, si no me equivoco. De esta semana que viene a la otra. Ya nos estaremos publicitando por las redes y por WhatsApp. Muchas gracias a todos, colegas, por haber participado en el día de hoy. Sin ustedes esto no se podría haber hecho. Bárbaro. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao, Cristian. Chao, Cristian. Verónica, Alberto. Chao. Beso para todos los que están ahí. Cuídense. Chao, Tony. Hasta esta noche. Hasta esta noche. Sí. Chao, Vero. Chao, Tony. Chao, Gracias. Chao, Cristian.